Últimas cuestiones. Ogazón dice que a ver si pueden explicar por qué China empieza la cuarentena solo con 200 infectados y 7 muertos. Eso no se lo cree nadie. O sea, de repente, con esa cifra que sería menos que de una gripe, ¿por qué empiezan a construir 2 hospitales? Empieza la cuarentena, se cierran todas las ciudades. ¿Quién pregunta esto? Y lo pregunta Ogazón. Pues Ogazón es una interesante pregunta. Yo no lo había pensado, desde luego. Por eso os dejamos preguntar, porque sois mucho más finos en ocasiones, ¿no? Que nosotros. Interesante, ¿no? Sabemos que los pacientes graves necesitan de ventilación mecánica en muchos de los casos. ¿Tiene España acceso a un número suficiente para cubrir esos casos? Una pregunta. Dos, España tiene una crisis de camas de cuidados intensivos grave. ¿Qué podemos hacer para incrementar ese número de camas? Me voy a ir a cosas más simples. Cualquier persona que coja el metro en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades como Bilbao, observará cómo hay gente que tose libremente con la mano, ni utilizando la mano. Enseña a la gente a toser. Utiliza la televisión pública para enseñar a la gente que se debe toser con el codo aquí. ¿Qué va a hacer el gobierno para garantizar que mascarillas, que ahora hay una locura absoluta, que todo el mundo está acudiendo a Amazon, a farmacias, hay colas? En Italia eso ha desaparecido, ya no hay mascarillas en ningún lado. ¿Cómo se va a proteger al personal médico en España para seguir teniendo acceso a las mascarillas? Sigo más. Y díganos qué medidas concretas. No salga a decir, no, bueno, nosotros estamos trabajando en un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es? Cuéntelo. Porque eso va a hacer que la gente se calme. Esto es como un examen. Cuando tú sabes el temario y estudias, sabes lo que te va a caer y tú llegas al examen tranquilo. Este es el momento de prepararse. Es el momento de la P de pandemia, porque es inevitable, y es el momento de la P de preparación. Usted posiblemente, como han hecho en Italia, le digan quédese en casa 14 días para no contagiar a alguien. 14 días en casa significa que tengo que tener comida para 14 días, significa que tengo que tener papel higiénico, significa que tengo que tener mi medicación en caso de que yo tenga medicación. El 80% de los ingredientes de la medicación del mundo vienen de China y vienen de India. Si se produce un corte en la fabricación, y yo lo estoy sufriendo en las fábricas con las que yo trabajo, los ingredientes para fabricar esos medicamentos no van a llegar. ¿Cuál es el plan B? Eso son medidas concretas. Contar una cosa. ¿Y sabéis por qué Pablo Doctores no le daba importancia? Porque justo en ese momento, viendo la tele, pues como se reían, los tertulianos se reían, pues dijo, pues tampoco es para tanto. Entonces hay que tener también un poco de ojo, ¿no? Si tú te encuentras mal y vienes de Italia, tienes que irte a hacer las pruebas. Doctor, cosas que te llaman la atención de estos días, que crees que son importantes, porque hay mucha confusión informativa, mucha confusión. Tenemos unos grandes grupos de personas que creen que los medios son los alarmistas, que no hay que asustar, y otras personas que piensan que, sinceramente, no se nos está contando todo. Bueno, la verdad es que ha sido, desde el punto de vista psicológico, como profesionales, desde luego Pablo, yo creo que quizá ha sentido lo mismo en algún momento, aunque estoy hablando por él, ha sido un tanto duro, pero voy a explicar el porqué. Nos hemos dedicado a informar sobre cosas a un nivel científico alto, publicaciones importantes, el CDC de Atlanta, que es el centro, para que nuestros milenarios sepan de qué va la historia, es el centro que controla, cuantifica y genera en un momento dado patrones de tratamiento, etcétera, en Estados Unidos, es decir, los mejores sitios. Incluso fui testigo, como Pablo, por ejemplo, no recuerdo ya si fue anoche o hoy, puso unas directrices de la OMS. Ha sido hoy. Ha sido hoy, ¿verdad? Hoy por la mañana. Bueno, nos han tachado, bueno, Pablo y a mí por muchas veces retuitearlo o poner otro, bueno, alarmistas. Es decir, vamos a ver. Es decir, ponemos contenido de la OMS o del CDC de Atlanta y somos alarmistas. Es decir, creo que a algunos les falta, de verdad lo digo, algún hervor. Es decir, la alienación psicológica, la alienación de lo políticamente correcto, llega a tal calibre
que a veces me da la impresión de que algunos, si le pusieras una especie de marcha militar, se tirarían por el acantilado como los lemmings sin siquiera llegar a pensar si están haciendo lo correcto. Es decir, yo he estado tremendamente sorprendido, pero ha habido cosas mucho, mucho peores. Es decir, hoy mismo ha habido una cadena a nivel nacional, por ejemplo, Sí. que ha puesto en pantalla unas cifras comparativas entre, por ejemplo, coronavirus y gripe, totalmente irreales. Lo puedo decir literalmente, falsas, con objeto de alguna manera equiparar y llevarse, nunca mejor dicho, el gato al agua. Es decir, convencer a todo el mundo de que, bueno, que tampoco es para tanto. Pero vamos a ver, un momento. Si cuando hablamos de que es un problema importante, vamos a ver, no somos los 4 locos, con perdón, de cuarto milenio, milenarios, etcétera. La OMS ha elevado a un nivel alto hoy justamente el problema. Y el coronavirus es un virus que se contagia fácilmente, que es muy agresivo, y cuando en China, que no es el país más transparente del mundo, y mis 2 hijas son chinas, con lo cual me puedo permitir hablar de China, cuando en China aparentan transparencia desde el minuto 1, a mí me da que pensar, a mí me preocupa. Reconocen un número de muertos y de contagiados, no hace falta ser muy listo para pensar que hay como 10 o 100 veces más. Cuando se construye un hospital con 800 retroexcavadoras de 100 toneladas y se construye un mega hospital en 3 semanas, es que no va en broma. Y además esas imágenes se muestran, es que en vez de un hospital están haciendo 8. Tienen que tener un buen motivo. No digo que vaya a ser la hecatombe o que esta vaya a ser la gran epidemia, pero no parece una broma. No parece que vaya a ser una bromita de un truco para vender mascarillas. No lo parece.